Tengan todas y todos ustedes, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en coordinación con el Congreso del Estado de Guerrero, a través del Comité y el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, les da la más cordial bienvenida a la firma de convenio de colaboración que celebran ambas instituciones, el cual tiene como finalidad establecer las bases de cooperación e intercambio de esfuerzos y recursos a través de diferentes actividades en materia electoral, legislativa y parlamentaria que contribuya a la cultura democrática y la participación ciudadana. Recibamos con un fuerte y cálido aplauso a quienes suscribirán la firma del presente convenio. Se encuentra con nosotros la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, la doctora Almadelia Eugenio Alcaraz. Y por parte del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri se encuentra con nosotros la diputada Diana Bernabé Vega, presidenta del Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri. Y por supuesto nos acompaña el doctor Jehová Méndez Olea, encargado de despacho de la dirección del instituto. A continuación vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Almadelia Eugenio Alcaraz, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Distinguida diputada, mi querido doctor, diputadas y diputados del Congreso del Estado de Guerrero. Además, quiero comentarles, y siempre lo comento con mucho orgullo, durante muchos años trabajé en el Congreso del Estado de Guerrero con 4 legislaturas, así que cada vez que los tenemos ahora en casa es un honor tenerlos y además como partícipes de tan significativo evento. Distinguidas autoridades del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, consejeras, magistradas, comisionada. No quiero ser omisa en señalar a cada una de las personalidades que tenemos con nosotros. Por ello, permítanme referirme a invitadas e invitados especiales, amigas y amigos todos. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Es un honor recibirles en esta Casa de la Justicia Electoral, en un acto que no solo formaliza un convenio institucional, sino que refleja el compromiso compartido con el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la ciudadanía. En el contexto de un Estado constitucional de derecho, la coordinación entre instituciones públicas no solo es una herramienta de gestión eficiente, sino un deber ético y jurídico para garantizar el cumplimiento de los fines superiores del orden democrático. Sin duda, la materia electoral y la actividad parlamentaria representan 2 pilares fundamentales de nuestro sistema político y jurídico. Por un lado, el ejercicio libre, informado y efectivo de los derechos político-electorales constituye la base de la representación popular y la legitimidad del poder público. Por otro, la función legislativa, como expresión de la soberanía popular, es esencial para la creación de normas que regulan y orientan la convivencia democrática. En ese sentido, la firma del Convenio de Coordinación y Colaboración con el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri del Congreso del Estado de Guerrero marca el inicio de una etapa de cooperación interinstitucional que tendrá como eje central la formación, la capacitación, la investigación jurídica y el análisis de temas fundamentales para la democracia, esto es, la justicia electoral y la labor parlamentaria. Así, el objetivo fundamental que da sustento a dicho convenio es claro: fortalecer nuestras instituciones a través del conocimiento, la formación y la investigación jurídica especializada, con un enfoque en la consolidación del régimen democrático y del Estado constitucional de derecho. Hoy,
Con la formalización de este esfuerzo conjunto, comenzamos a materializar ese objetivo compartido mediante el diseño y ejecución de actividades académicas, técnicas y formativas que inciden directamente en el quehacer institucional y en la profesionalización del servicio público. Asimismo, con este convenio buscamos fomentar el desarrollo de programas de capacitación, la organización de foros, cursos, conferencias, diplomados y actividades académicas que coadyuven a una mayor comprensión de los procesos democráticos, legislativos y jurisdiccionales que nos rigen como sociedad. Desde el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la imparcialidad y la promoción de la justicia abierta. Estamos convencidas y convencidos firmemente en el valor de la colaboración como vía para enriquecer el análisis jurídico, perfeccionar los procesos institucionales y consolidar la vida democrática de nuestro Estado. Por lo que reconocer la importancia de la coordinación y ejecución conjunta de actividades en los ámbitos electoral y parlamentario es, en esencia, reconocer que el fortalecimiento de nuestras instituciones es un objetivo común que debe ser construido con voluntad, responsabilidad y visión de futuro. En ese sentido, agradezco profundamente la invitación del Congreso del Estado de Guerrero y del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, a través de su presidenta del comité, diputada Diana Bernabé, así como del doctor Jehová Méndez, director del referido instituto, para construir esta alianza institucional. Diputada, doctor, cuenten con el compromiso del Tribunal Electoral para hacer de este convenio una herramienta viva, útil y transformadora. Asimismo, en el marco de este convenio de coordinación, me permito expresar mi más sincero agradecimiento a la doctora Lucía Núñez Rebolledo por su invaluable participación en este acto institucional a través de la impartición de una conferencia. Su presencia en este espacio no solo enriquece el contenido académico reflexivo del evento, sino que aporta una visión crítica y comprometida en torno a uno de los problemas más graves y complejos de la vida contemporánea: la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta violencia representa una amenaza directa al ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres. La conferencia, sin duda, estoy cierta, contribuirá a visibilizar esta problemática y a fortalecer la conciencia institucional sobre la necesidad de prevenirla, sancionarla y erradicarla. Estimadas y estimados todos, este tipo de aportaciones son las que dan sentido a los esfuerzos de coordinación institucional, como el que hoy consolidamos a través de este convenio de coordinación con el Congreso del Estado de Guerrero. Sean bienvenidas nuevamente, bienvenidos todos y todas a esta Casa de la Justicia Electoral. Enhorabuena por este nuevo convenio interinstitucional. Muchas gracias, buen día. Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri. Muy buenos días, tengan todas y todos. Es para mí un honor acompañar la firma de este acuerdo de coordinación y colaboración entre el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Este esfuerzo refleja nuestro compromiso compartido de fortalecer la vida democrática y consolidar instituciones más cercanas, más justas y más sensibles a la realidad social de nuestro Estado. Celebro también que este encuentro se enriquezca con la conferencia magistral de la doctora Lucía Núñez Rebolledo sobre la violencia política en razón de género, un tema que nos convoca a la reflexión y sobre todo a la acción. Erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito político es una tarea que demanda voluntad, trabajo conjunto
y una auténtica perspectiva de igualdad. Desde el Congreso del Estado, reitero mi compromiso de seguir impulsando iniciativas y acciones que garanticen la participación plena, libre y segura de las mujeres en la vida pública de Guerrero. Estoy convencida de que solo con igualdad sustantiva y con instituciones fuertes podremos honrar la confianza de la ciudadanía y avanzar hacia una democracia más incluyente. Muchas gracias, sean todas y todos bienvenidos. Agradecemos las palabras, por supuesto, de la diputada Diana Bernabé Vega, presidenta del Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios, Eduardo Neri. Y también queremos hacer mención de algunas personalidades que se han estado sumando a este importante evento. Se encuentra con nosotros la consejera electoral Alejandra Sandoval Catalán. También se encuentra con nosotros Magda Romero, quien viene de la Unidad de Género del Sistema Estatal Anticorrupción. También se encuentra con nosotros la maestra Rocío Calleja Niño. De esta manera vamos a proceder ahora a la firma del convenio por las partes, por supuesto, el Tribunal Electoral del Estado y el Congreso del Estado de Guerrero. De esta manera se está firmando este convenio de cooperación e intercambio de esfuerzos, por supuesto, de diferentes actividades en materia electoral, legislativa y parlamentaria, que va a contribuir a la cultura democrática y la participación ciudadana. Han quedado asentadas las firmas de colaboración de las dos instituciones. Enhorabuena, muchas felicidades. Y de esta manera invitamos, por supuesto, a quienes nos acompañan de este lado de la mesa, a que puedan pasar a tomar lugar al frente con los asistentes, porque vamos a dar paso a la primera actividad de esta firma de convenio de coordinación y colaboración que acaba de celebrarse.
Y en el marco de esta firma de convenio de coordinación y colaboración que acaba de celebrarse, se va a realizar esta primera actividad. Es una conferencia denominada Violencia política en razón de género, los riesgos y perjuicios de su uso político en detrimento de los derechos de las mujeres. Y por supuesto agradecemos la presencia de nuestra ponente, la doctora Lucía Núñez Rebolledo, a quien le brindamos un fuerte y caluroso aplauso. Antes de cederle el uso de la voz para esta conferencia, vamos a leer una breve semblanza de la doctora Lucía Núñez Rebolledo para que ustedes conozcan un poco de su trayectoria. La doctora es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco en la línea de investigación Mujer y Relaciones de Género, maestra en Criminología, diplomada en Victimología Forense y licenciada en Derecho. Recibió la Medalla al Mérito Académico en 2015 por la UAM. Fue designada por la Comisión Especial de Igualdad de Género de la UNAM como primera vocal especializada en materia de género del Tribunal Universitario, después de las reformas realizadas al Estatuto General de la UNAM, las cuales fueron producto de las peticiones y movilizaciones de las mujeres universitarias en protesta por las violencias de género y la falta de sanciones con perspectiva de género. Es profesor en el posgrado de Estudios de Género de la UNAM e integrante del padrón de tutoras y tutores del mismo, así como de los programas de posgrado en Derecho y de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, e imparte la materia de políticas públicas con perspectiva de género en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha participado como ponente en diversos cursos, congresos, coloquios y seminarios con temas relacionados al género y el derecho, violencia contra las mujeres por motivo de género, la teoría crítica jurídico-penal, los derechos humanos, los feminismos jurídicos y la criminología crítica. También ha impartido cursos y talleres a jueces, magistrados y ministerios públicos con temas relacionados con la procuración, administración e impartición de justicia con perspectiva de género. Ha participado en diversos proyectos de investigación como consultora independiente y como investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, especializándose en temas de movimientos feministas y de mujeres, justicia penal y género, feminismos y discurso jurídico penal, derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, criminología crítica feminista, así como victimología crítica y forense. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor, a la doctora Lucía Núñez Rebolledo. A quien vamos a cederle el uso de la voz. ¿Cómo se sienta más cómoda, doctora? Muchas gracias. Bueno, estoy ahorita abriendo mi guión de la presentación de esta mañana. Y bueno, para no perder la costumbre, en un acto de tal envergadura en el que tengo el gusto de haber sido invitada para compartir con ustedes algunas de las reflexiones que mi trabajo como académica, pero también como una militante comprometida, mujer que ha estado en la militancia feminista en las calles también, sobre todo, bueno, donde yo radico, que es en la Ciudad de México, pero con mi corazón puesto en el estado de Guerrero, por mi ascendencia guerrerense de ambos padres, padre y madre. Bien, para no perder la costumbre, les decía agradecer la invitación. Me siento muy honrada de estar en Chilpancingo, la ciudad que de alguna manera también me vio crecer. Decirles que estoy muy feliz, congratulo que se lleve a cabo este convenio con un instituto de investigaciones que seguramente aportará con mucho material y también con material, digamos, de información, pero también reflexivo, de investigación, que tengo la idea de que de eso se trata el trabajo que hace el instituto en el ámbito de la democracia y en todos los temas que ocupan a los representantes de cualquier órgano de elección popular como es
el Congreso, pero también en este caso con el Tribunal Electoral, que tiene ahora un gran papel, tiene un gran papel, pero ahora justo para ir desembocando o derivando al tema que nos ocupa de hoy, el día de hoy, y del cual vengo a compartir algunas ideas, que es lo que ahora se conoce como violencia política en razón de género. Agradecerles, como decía, a todas y todos, a cada uno de quienes me han invitado, su presencia, que estén dispuestas y dispuestos a escucharme en estos minutos. No puedo acceder a mi cuenta, ya, todo sale algo mal con la tecnología, no sé si por acá alguien en lo que yo continúo. Bueno, primero decirles que tal vez pueda ser esta una presentación diferente, sui generis, porque como les decía, tiene que ver con las reflexiones que vengo dando en el tema de no solo de violencia política basada en género, que es un término relativamente nuevo y que ahora encontramos no solamente en nuestras normativas nacionales, que han sido permeadas bastante por las discusiones y debates de los movimientos feministas que nos hemos introducido, que hemos peleado, que hemos demostrado, que las investigaciones que hacemos sobre la vida social, real, tienen un rigor académico, y a partir de eso toda la gestión que se hicieron a nivel internacional para crear ahora las convenciones, las declaraciones de derechos humanos de las mujeres, pues no son en vano, tienen una historia y tienen detrás, desafortunadamente, también una historia de dolor, de discriminación y, por tanto, de violencias que han sufrido las mujeres. Y como ahora se dice, ¿no?, parece ir a un lugar común, y tal vez más adelante hablaré sobre esta descripción, esta categoría de sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres y qué significa eso. Bueno, decirles que ahora pues tenemos un marco nacional robusto, ¿no?, que se ha estado permeando por estas luchas feministas que con rigurosidad han podido, decimos las abogadas y abogados, positivar y elevar a un rango de tanto de declaración o de convención de derechos de las mujeres. Y quería preguntarle si tiene una pausa. Sí, yo me conecté a mi internet. Si no, gracias. Muchas gracias. Es que siempre pasa algo con… Perdón. Ay, sí, es que quiere ver si lo sacaba de mi teléfono. Ya, muchas gracias. Bueno, ahora en lo que encuentro el archivo, y si no, pues me voy a seguir así, a lo mejor, para no… Soy muy desesperada y no desesperar sobre lo que venía a plantearles. Bueno, entonces, les decía yo que no es en vano la normativa que ahora tenemos, que es resultado de movimientos sociales. Los derechos, como todas sabemos, son batallas que ganamos y son muchas veces arrebatos que hacemos al poder y devienen de luchas sociales. Y en el caso, por lo menos, de lo que vengo a hablarles hoy, que es en el caso de los derechos de las mujeres, han sido victorias que se han arrancado, ¿no?, a veces con litigios, otras a partir de dolor, de pérdidas de vida. Y ahora contamos con varias nominaciones o varias, de cómo nos referimos a fenómenos que antes eran naturalizados, normalizados o no vistos, porque se consideraba parte del orden natural, y fíjense en esta cuestión natural de las cosas y de las relaciones sociales, y que en recientes fechas sabemos que pues esa tal naturaleza, ¿no?, de la que se hablaba, la naturaleza de la situación social de las mujeres, pues como esta frase, no es natural, es social, y que en esa relación social hay una jerarquía que históricamente ha ubicado
ahora decimos las personas feminizadas, y eso también tiene un porqué, tal vez no me dé tiempo de abordarlo, a las mujeres, ¿no?, en una situación de subordinación y desigualdad. Y esto pareciera un lugar común, hablar de, bueno, las mujeres, por el hecho de ser mujeres, estamos en una situación de desigualdad y subordinación. Pero detrás de esta frase hay toda una carga histórica compleja y que de repente lo decimos tanto ahora en estas fechas, en esta época, que no nos reparamos a reflexionar qué significa que las mujeres estén en una condición de desigualdad y de subordinación frente a los hombres por el hecho de ser mujeres. Pareciera que lo entendemos todo, pero a la primera cuando digo esto, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿qué les hace pensar, sobre todo a los varones, que me da mucho gusto tener un público bastante diverso, ¿no? Porque les quiero decir que siempre me enfrento, mi público generalmente son mujeres. Entonces, quiero resaltar que estén aquí ahora bastantes varones, porque esta situación de desigualdad es un tema que nos ocupa a toda la sociedad, incluyendo también a los varones, que muchas veces no entran en estos temas y que creo que ahora ya no, es imposible no reflexionar sobre esto. Y por eso lo resalto y me satisface que ahora estén más, por lo menos en este público, más atendiendo estos temas. Bueno, decirles que estaba yo hablando, me gustaría hablar primero de las reflexiones que yo tenía sobre estas victorias que tenemos desde los movimientos feministas para poder enunciar y nombrar desde el discurso de los derechos humanos una serie de hechos, acciones que las mujeres venían sufriendo históricamente por el hecho de ser mujeres, y la complejidad de esta frase de decir por el hecho de ser mujeres, que a veces en la contemporaneidad no reparamos en reflexionar qué significa estar en subordinación por el hecho de ser mujer. ¿Qué significa la condición de género de las mujeres? ¿No? Y que pareciera que se entiende a la primera, pero que muchas veces me he dado cuenta, por lo menos también cuando se argumenta en sentencias, que son conceptos que no se tienen tan claros y que se vacían de contenido. Y de eso quiero hablar cuando en el título de esta reflexión con ustedes, colectiva, hablo del uso político, ¿no?, de la violencia política en razón de género. En un lenguaje como es el del derecho, que tiene una potencia pedagógica muy importante, que no solo, pero que es importante y que busca transformar la realidad, ordenar la sociedad, buscar, digamos, un horizonte de orden de la sociedad que queremos, de repente eso pierda sentido y se utilice con otros fines que no son los fines que desde los movimientos de mujeres y feministas se establecieron por nombrar no solamente esta categoría, sino una serie de categorías que ahora decimos que son violencia y el vínculo de lo que entendemos por violencia y la discriminación. Todas estas transformaciones ahora, y creo que aquí hay bastantes abogadas y abogados, han estado y tuvieron un gran impulso, por ejemplo, en la reforma de 2011 de nuestra Constitución, cuando hablamos de la obligación de todas las autoridades de prevenir, respetar y garantizar los derechos humanos, y cómo se elevan los derechos humanos, ¿no?, a un nivel de bloque de constitucionalidad. Entonces, muy importante, y todo eso tiene, decía yo, una impronta de movilizaciones de mujeres y feministas, defensoras y defensoras de derechos humanos a nivel internacional. O sea, no es una cuestión solamente en México, es una cuestión global que se viene dando. Y que, bueno, aterriza con sus particularidades en distintos países. Bueno, entonces decirles que estas victorias y mi trabajo se ha centrado mucho en el análisis de los movimientos feministas y como afortunadamente tuvimos un maestro de ceremonias con una claridad, ¿no? Mencionó
que lo que yo vengo analizando son los movimientos feministas y su relación con el derecho y los derechos. No, por eso yo decía, tal vez esta charla no venga a hablarles tanto de lo que es un protocolo, qué dice el protocolo, cuáles, digamos, son las metodologías o los pasos que estos protocolos nos enuncian, sino más bien reflexivo y crítico, desde lo, digamos, desde la sociología jurídica de un fenómeno que yo decía es el vaciar de contenido una categoría tan importante como lo que implica la violencia política por motivos de género o la violencia política que sufren las mujeres por razón de género. Bien, entonces, en estos trabajos que yo realizo, tengo una visión y mi trabajo yo lo defino como ser crítica del feminismo desde el feminismo mismo, para que este movimiento social, estilo de vida, esta conciencia y práctica no sea un dogma, es decir, todas las victorias que desde los movimientos feministas hemos mencionado como victorias, grandes pasos en la lucha por nuestros derechos, pero no solo en la lucha por la transformación social y de las relaciones entre ellas, también las de género, aunque no solo, tiene que estar siempre en constante reflexión y en constante, lo llamaría yo reflexión, pero también crítica para que no se convierta en un dogma. Entonces, las victorias que los movimientos feministas hemos nombrado como tal, por ejemplo, el que ahora tengamos paridad, que tengamos un tipo penal que se llama feminicidio, que tengamos varias transformaciones en nuestros códigos y normas nacionales. Ojo, no me voy a meter a ver qué tanto funcionan. Voy a hablar de cómo hemos intervenido los instrumentos jurídicos y otro tema es cómo han funcionado esos instrumentos jurídicos, si funcionan o no, o de qué manera funcionan. Ahora me quiero solamente centrar en la cuestión de esta crítica que yo creo que es necesaria siempre y sobre todo desde la academia también y desde la propia movilización feminista y la militancia para no caer en dogmas y poder seguir siendo un movimiento, un pensum, no solamente un movimiento político, sino una ciencia, sí, una ciencia, porque hay, digamos, ciencia, tenemos estudios feministas, no sea dogmática, sino sea transformadora y siempre en constante cambio, acorde con los contextos sociales. Les decía, entonces, hablar desde esta reflexión que yo les quería compartir sobre estas victorias, como tener ya, fíjense cuánto hemos cambiado, tener, para empezar, lo que se llamaba violencia intrafamiliar, que ahora sabemos que es violencia familiar, que empezó el movimiento en México con esas peticiones que eran ignoradas, el derecho ha ignorado las peticiones de las mujeres, hablar de qué es el acoso sexual que se veía tan natural, también a eso me refería con acciones que se consideraban o no se veían, no estaban evidenciadas porque estaban naturalizadas, acciones que causan dolor y que ahora sabemos que es producto de la discriminación y de la desigualdad de género, que abordaré eso un poco más adelante, y que son victorias de los movimientos feministas. El hecho de poder ser votadas, el hecho de poder votar, fueron victorias del feminismo, de los movimientos de mujeres. El hecho también, donde las mujeres han tenido gran influencia de que tengamos protocolos como de derechos de niñas, niños y adolescentes, porque las mujeres, los movimientos de mujeres han peleado por esos protocolos, no han sido, desafortunadamente, no han sido en su mayoría parte, en la mayoría de las personas, los hombres quienes han luchado tampoco por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, como madres, sin caer en el estereotipo, que también hablaremos de eso, de lo que una mujer debiera ser, sí es cierto que hay una descripción de la realidad, y es que sí, la mayoría de las mujeres han preocupado por ser madres y por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Fíjense cuántas victorias en el campo jurídico que sí han tenido transformaciones de alguna manera en la vida social y que ahora podemos tener argumentación jurídica, pero también en el lenguaje popular de decir, esto no es normal, esto yo lo voy a denunciar, esto no lo debemos de tolerar. Ya tenemos muchas de esas herramientas. ¿Cuántas más nos faltarán? Seguramente hay violencias, que ahora llamamos como violencias o acciones, que no hemos evidenciado y que surgirán, digamos, nominaciones diversas para fenómenos distintos desde las ciencias sociales que se nombrarán.
El tener, decía yo, un tipo penal como el de feminicidio, acoso, hostigamiento, todo eso no existía, es de reciente creación. Imagínense, la primera vez de acoso en el Código Penal Federal fue en el 90, entonces 92. Y ustedes saben que el Código Penal Federal es un patrón para otros códigos estatales que retoman esas definiciones. Y todos estos cambios también se alimentan de las reflexiones académicas, de las reflexiones que tienen que ver en las universidades que atienden o deberían de atender a problemáticas sociales. Bueno, entonces, estas victorias, si bien hay que reconocerlas como victorias, hay que reconocerlas y como nos los dice la metodología feminista en los estudios feministas, porque hay metodologías que pugnan o hacen una crítica de las metodologías tradicionales, no les voy a hablar ahorita de eso, ¿no? que se dicen o autodicen neutrales, ¿no? objetivas, y que hay toda una crítica a lo que significa la neutralidad y la objetividad desde el pensamiento androcéntrico, que es, digamos, grosso modo, el decir lo que es objetivo, siempre desde una mirada del varón blanco heterosexual cisgénero. Y también si algún concepto no lo conocen, díganme. Como el hombre privilegiado de quien ha tenido la voz históricamente, es decir, para no ir más allá, el sujeto de derechos que nace con el derecho liberal moderno es el hombre, este tipo de hombre, no todos los hombres. Y ahí se cruzan varias relaciones de poder que tienen que ver con, sobre todo, pero no solo, etnia, clase, lo que se conoce como raza malamente, pero que voy a usar esa categoría, y género. Entonces, todas estas victorias que tienen un contexto y que la metodología feminista nos dice que siempre tenemos que hacer análisis contextuales, y esto aquí mis compañeras que ven los protocolos y que han usado los diversos protocolos para juzgar con perspectiva de género, para la violencia política, el contexto es un elemento siempre de importancia para hacer cualquier análisis. Entonces yo la llevo un poco a la reflexión de las victorias de los movimientos feministas. Tenemos que contextualizar si en un momento determinado un logro o una victoria que consideramos feminista sigue siéndolo después de cierto tiempo. ¿Qué efectos ha tenido esa victoria feminista? Ahora lo diré en otras palabras. ¿Qué efectos, resultados ha tenido ciertas, digamos ahora, derechos o que se consideraban derechos, ciertos tipos penales, ciertas normas en la actualidad, en cuando surgieron en un contexto, a cómo estamos ahora? O sea, siempre tendríamos que hacer ese análisis. El hecho de que ahora tengamos más, estemos peleando por ser vistas como sujetos de derechos, porque yo creo que todavía no lo hemos logrado totalmente, aunque ya la ley, y por eso ahora se habla mucho de igualdad sustantiva, ¿no? La ley diga una cosa en lo formal, pero lo sustantivo, la vida real nos diga otra, por eso la igualdad sustantiva trata de acercar el deber ser con el ser, ¿verdad? De generar garantías para que lo que dice la ley se complete. Pues la cuestión de, no sé, es indispensable desde los estudios feministas hacer análisis de esas victorias. A 30, 40 años de los movimientos feministas que hemos intervenido, los discursos de derechos humanos, las normas, códigos penales, decía yo, código civil, tenemos que estar todo el tiempo, es un compromiso valorar qué efectos han tenido esas intervenciones, porque no es nuestra pretensión, nuestro papel, replicar o caer, no, replicar lo que hemos estado criticando. Y para no replicar lo que hemos estado criticando inconscientemente, tenemos que ser muy críticas con nosotras mismas y con lo que hemos hecho. Y eso es un consejo, una enseñanza, un aprendizaje, no solamente como teórica, sino como militante, feminista, ¿no? Todo el tiempo revisar lo que estamos haciendo, porque es de repente inconsciente, ¿no? Se ha naturalizado la desigualdad de género, raza y clase, las distintas desigualdades, que a veces tenemos acciones que ni siquiera nos damos cuenta que estamos replicando lo que criticamos. Entonces tenemos que estar todo el tiempo con ese pensamiento crítico en todos estos aspectos, no solo de género,
porque vamos a ver, les quiero decir que cuando se hace un análisis de género, más allá de lo que se habla ahora como análisis interseccional, que no nos quiero meter a otros conceptos también debatibles, es siempre tenemos que estar conscientes de que no podemos hacer análisis de género si no contextualizamos y si no vemos las diferencias de las relaciones de poder, cómo operan con esa relación de poder que ahora llamamos género y qué significa esto. Es decir, cuando yo me refiero a género, no solamente me refiero a la cuestión de las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino a todas las otras desigualdades sociales que atraviesan a las diversidades de mujeres. ¿Vamos por ahí bien, más o menos? Bueno, entonces estas victorias, ya me fui de millón, y ahora estoy improvisando porque como no sirvió el asunto, les quiero decir que estoy improvisando para ir hacia donde quiero ir con ustedes en esta reflexión. Yo en los análisis que he hecho, o digamos mi papel como crítica del feminismo desde el feminismo, he notado que estas victorias han sido poco analizadas y sus efectos posteriores. Por ejemplo, cómo ha funcionado ahora el tipo penal feminicidio, hemos tenido sentencias o no. Ese es realmente mi trabajo, a eso me dedico yo, a estar revisando en qué resultan nuestras victorias, sino para corregir el camino, para ajustarlo, para mejorarlo, para criticarnos a nosotras mismas y seguir. Y después de estas victorias, de poder decir que tenemos ahora una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, donde se hablaba de qué era la discriminación contra la mujer. Fíjense, no se hablaba de violencia. En todo ese documento no vamos a encontrar, lo pueden checar si quieren en su teléfono, ahora que todo podemos revisar, no van a encontrar ninguna referencia a qué es la violencia. Desde la declaración hasta la convención se hablaba de discriminación y entendíamos la desigualdad de la mujer, primer paso, como una forma de discriminación contra las mujeres. ¿Y qué significa la discriminación contra las mujeres? Acá tengo muchas personas que se dedican a eso y expertas, me encantaría que me compartieran. ¿Qué significa? A mí me parece, como muchas lo han afirmado, que esta convención es la Carta de Derechos de Mujeres porque describe todos los ámbitos en los que las mujeres hemos estado excluidas. Y si ustedes se van a la definición de lo que es una discriminación contra la mujer, es toda acción o omisión que distingue, restringe derechos a las mujeres por su sexo. Así se inició. Ahora estamos en otro debate, que no voy a entrar a ese, pero no quiere decir que no lo tenga consciente, que es la distinción sexo-género, porque no es el tema que nos ocupa, aunque tenga que ver. Nada más quiero hacer evidencia de que lo conozco, tengo mi posición al respecto, pero ahora, para no desviarme, quiero decirles que los primeros instrumentos internacionales eso decían, que era acto de una acción o omisión que distingue, excluye el ejercicio, el goce de los derechos de las mujeres por motivos de su sexo, ¿no? Y en esta cuestión de discriminación, las primeras definiciones, descripciones en los distintos instrumentos, no se había hablado de violencia, sino hasta la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres en 80. Porque, claro, se empezó a ver que existían un montón de acciones que no solamente eran discriminaciones. Fíjense el vínculo, sino que constituían diversas, que ahora conocemos, tipos y modalidades de violencias contra las mujeres. Y eso ya lo tenemos muy bien descrito, por lo menos lo pueden ver en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y las primeras formas, tipos o modalidades de violencia, pues eran las que más son evidenciadas. Por ejemplo, ¿cuáles creen que son las formas más evidenciadas? Las que vemos de primera. Claro, porque tienen resultados materiales, ¿verdad? Visibles, tangibles, y que es más sencillo en un acto, digamos, en un conflicto donde se dirime, donde se llevan las leyes. Bueno, hay una prueba de lesiones, ¿qué lesiones tiene? Empezamos a enunciar esas violencias, a pelear, porque esas violencias fueran sancionadas, porque se justificaba la violencia contra las mujeres a partir de argumentos estereotipantes de lo que debería ser una mujer. Y ahí quiero entrar
ojo, nada más, estoy hablando de estereotipos normativos, porque tenemos dos formas de estereotipos, que ahí me va a llevar la violencia. Espero aterrizar. Me dicen cuánto tiempo tengo para que yo me corte, no sé ya cuánto llevo por acá. ¿Alguien está tomándome el tiempo? Porque tenía un tiempo. Bueno. Ok, me voy rápido porque ya me llevé la mitad de la… Bueno, entonces decirles… para mí hay dos elementos que nos están llevando a un uso político, un mal uso de lo que llamamos ahora violencia política en razón de género. El primero, una confusión o un dilema, una confusión entre lo que es violencia y discriminación, y es lo que estoy tratando de compartir con ustedes de manera muy amplia. Entonces, sí hay un vínculo y el Comité CEDAW se ha pronunciado al respecto sobre por qué este vínculo es necesario abordarlo y decirlo, el vínculo discriminación-violencia. Y que yo veo que este vínculo en nuestros instrumentos, en nuestras leyes, tenemos que tener mucha claridad de los límites de cuando una conducta que aunque esté vinculada a discriminación con violencia, tenemos que definirla de manera metodológica, estratégica para poder prevenir y para poder aplicar sanciones. No solamente me refiero a sanciones penales, voy a hablar de sanciones en el ámbito amplio, no solamente sanciones penales, pueden ser disciplinarias, pueden ser administrativas, todas las vías jurídicas que tenemos ahora y que desafortunadamente solamente tendemos a reducir a la materia penal y que muchas veces la materia penal es la más ineficaz. Pero bueno, entonces… creo que esta confusión que ahora vamos a ver con dos casos que quiero al final hablar de ellos rápidamente, hay varios que están surgiendo en los medios de comunicación social que seguramente ustedes han conocido. Este tema de la discriminación, violencia, que para mí es unos elementos que si no los definimos bien, si están vinculados, si no podemos analizar uno sin otro, tenemos que tener claridad de estos límites normativamente, metodológicamente, estratégicamente, y eso es lo que no está pasando, que tendemos a llamar a todo violencia, que ciertamente es violencia, pero imagínense a lo que nos está llevando llamar violencia, y esos son de los análisis y las reflexiones que vengo a compartir, cuando hemos hablado de violencia epistemológica. ¿Han oído ese concepto? Bueno, ¿no? Que es cuando no das, ahí digamos, es compleja, pero grosso modo es cuando una de las formas en las que se expresa la violencia epistemológica, cuando no le das voz o valor epistemológico de descripción de los hechos, ¿no? En una ciencia a experiencias diversas a la mirada androcéntrica, por ejemplo. ¿Y qué es lo androcéntrico? Es la mirada, ¿no? Que yo les decía, de un varón, de un tipo de varón, blanco, heterosexual, clase media, que son los privilegiados, no todos los varones, hay diversidad en el grupo hombres y en el grupo mujeres, ¿no? Y ahí las relaciones de poder se entrecruzan y habrá que hacer un análisis contextual específico de cada caso para no cometer injusticias. ¿Cómo se ha complejizado, ¿no? El análisis jurídico y con todo esto? Y que es importante porque lo que estamos persiguiendo justamente es ser justas y acabar y erradicar, como dicen los instrumentos, las desigualdades. Entonces, vínculo entre discriminación y violencia que no existía en los primeros instrumentos internacionales de derechos de las mujeres, pero que luego Comité CEDAW se da cuenta de la necesidad de poder hacer una distinción entre qué es de vincular la discriminación con la violencia, porque claro, entonces esos actos dañinos que no eran evidentes con resultado material no se consideraban violencia, entonces no había sanción, no había prevención, no había ningún tipo de acción de medida política pública, de medida pública para atender lo que las mujeres venían protestando y diciendo, lo que me están pasando no es justo, me está dañando y también daña en ese sentido a los desarrollos de los países y las naciones. Por ejemplo, no se veía o se veía como un ejercicio indebido de un derecho, y es un ejemplo al que acudo mucho, la violación, que ahora le llamamos violación entre cónyuges. Pero hasta el lenguaje cambia, porque no se llamaba violación entre cónyuges, se llamaba ejercicio indebido de un derecho y tenía una disminución en la pena. Fíjense cómo cambia el marco epistemológico de un ejercicio indebido en un momento determinado
a un delito, ya a un delito muy bien que conocemos que es violación, que es violencia. Se fijan, y antes no era visto como violencia, era, bueno, era un derecho que tienes, que te pasaste, ¿no? Puede ser que ahí detrás de eso hay discriminación y por supuesto ahora podemos afirmar que hay violencia. Pero ahí está la confusión de este vínculo que no tenemos claridad entre cuándo la discriminación deriva en violencia y que ahora estamos en un momento en el que estamos implosionando el concepto de violencia y estamos hablando de todo como violencia cuando venimos de una historia patriarcal donde la cultura justificaba muchas de las acciones que ahora entendemos como violencia y que antes no eran nombradas como violencia. Entonces, para muchas personas, y ojo, no estoy justificando, eso ha sido difícil de comprender, porque es el orden natural de las cosas, o lo consideraban como el orden social natural de las cosas, que las mujeres se dedicaran a cuidar a los niños, a las niñas en el hogar, que fueran disciplinadas en sus hogares, que su obligación fuera ser madres, tan es así que el marido podría hacer uso indebido de un derecho en aras de la reproducción de la nación, del Estado. Fíjense los valores nación, Estado, honor, intereses masculinos, familia, estaban sobre los derechos y dignidad. Ahora hablamos de las mujeres, eso no existía. Lo nombramos, lo enunciamos, son las victorias que hemos tenido, las mujeres tenemos dignidad. Surge un nuevo derecho que no teníamos antes, para ustedes era muy común ahora hablar de el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Eso es nuevo, eso no existía. No existía ese derecho y bueno, estas movilizaciones feministas han encargado de decir qué es eso de una vida libre de violencia y quiere decir que las mujeres tenemos que desempeñarnos en todos los ámbitos de nuestra vida sin vivir discriminaciones y por tanto violencia. Entonces yo les decía, esta cuestión de la discriminación, violencia, este vínculo que no se acaba de aclarar, nos está llevando a vaciar de contenido lo que entendemos por violencia política en razón de género, porque en los análisis que hacemos como tribunal, por ejemplo, electoral, o en los análisis que hacemos con todas las metodologías que ya tenemos, tendríamos que decir cuáles son los efectos de cuando es una discriminación que puede derivar o no en violencia. Y regreso, no porque no exista violencia, todas las relaciones de poder injustas, jerarquizantes y desiguales acaban en violencia. Quiero ser clara en esto, por ejemplo, que una persona sea discriminada por su color de piel, les pregunto yo, ¿es o no violencia? ¿Cuál sería su primera respuesta? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sería violencia? ¿Es lo mismo entonces, discriminación es un sinónimo de violencia? Se los pregunto. ¿O no es lo mismo? ¿O está relacionado pero no es lo mismo? ¿Y cuáles son los efectos diferenciados de una cosa u otra? Bueno, pues estas son de las cosas que estamos debatiendo en la academia para decir, no es que no esté vinculado, necesitamos marcar límites, sobre todo para quien operan las leyes, porque en el momento en el que estamos de hablar de todo de violencia, todo es violencia, venimos de una historia de violencia epistemológica, les decía yo, violencia política, ya no es solamente violencia física, violencia psicológica, violencia económica, y se va complejizando, porque hay cuestiones que puedes probar como institución, como un aparato que dirime conflictos, que se allega mucho de las pruebas y de la ciencia, pues habrá cosas en las que se produce material muy claro, nítido, de decir, bueno, pues aquí sí hubo violencia o no, pero hay formas de violencia que estamos ya enunciando que son muy difíciles de aprender, de comprender, de asir, y que hemos tratado, ¿no?, para las y los operadores de justicia, de traducir para que no haya equivocaciones y no quede a la subjetividad de cada uno y una de los operadores, que nos llevaría, desafortunadamente, como somos seres humanos, a que sus propios prejuicios operen cuando deciden o cuando razonan o argumentan sobre cierta cuestión o conflicto en específico. Y por eso la importancia y la necesidad de los protocolos, ¿verdad? Pero más allá de los protocolos, el que se pueda entender qué es la desigualdad de género y todas las desigualdades sociales y cómo derivan en discriminación y cómo a veces pueden derivar en violencia. Y regresando al tema de lo que llamo yo el fenómeno de la implosión del lenguaje de la violencia, los efectos negativos es que cuando hablamos de violencia, todo lo queremos llevar al ámbito
de privación de la libertad penal. Y ese ámbito, desde muchos estudios, es el que menos previene, sanciona, pero no previene, no atiende, ¿no? Sanciona y no transforma la realidad de las cosas, porque está, digamos, el espíritu del derecho penal es sancionar a una persona en específico por una conducta que hizo y no transformar las relaciones sociales o los contextos que dan pie a que esas conductas se perpetúen y se lleven a cabo. Y si estamos hablando de desigualdad de género, yo les pregunto, ¿la desigualdad de género es una cuestión de un individuo discriminador, maleducado, que no tenga educación? ¿O qué es? Este fenómeno de la desigualdad de género, ¿por qué piensan que sucede? ¿Es el problema del señor que le pega a la esposa nada más? ¿De un señor Pedro que le pega a la esposa? ¿O de un diputado que no permite que una compañera, ¿no? Sobresalga porque la ve como que ¿qué hace ahí? Debería estar en su casa lavando los trastes. ¿Es un señor aislado con un pensamiento arcaico reaccionario? Les pregunto. ¿Lo ven muy seguido o pasa poco? ¿De dónde viene? Es un problema sistemático estructural. Y entonces necesitamos atender esas problemáticas en la misma medida, con política pública que no se reduce solamente a la sanción de un individuo. Eso es una gran apuesta, porque ¿cómo vamos a transformar la cultura? Lo estamos haciendo, poco, pero se está haciendo, estamos en otro momento. Queremos ir más rápido y por eso todos estos instrumentos. Bueno, entonces, voy a pasar rápidamente al segundo porque me queda poco tiempo, los estereotipos. Segunda causa que yo veo de por qué la confusión en cuando tendemos a enfrentarnos a lo que ahora conocemos como violencia política en razón de género. Valga decir que hablar de violencia política en razón de género son de este tipo de violencias, de esas modalidades de violencias que traducirlas, digamos, a una sanción específica es difícil porque tiene muchos efectos diferenciados. O sea, la violencia política a razón de género puede perpetrarse a través de violencia psicológica, violencia física, violencia, o sea, puede contener muchos tipos de violencia. No sé si me explico. Y habrá que comprobar cada tipo de violencia o tener por lo menos los indicios. Y el segundo elemento que yo veo de esta confusión son los estereotipos. Se tiende a argumentar, yo he visto varias sentencias, a confundir y a argumentar sobre los estereotipos como si fueran, que sí son, digamos, preconcepciones negativas de un grupo social, ¿no? Pero pareciera que hay que eliminar los estereotipos. ¿Cuántas veces yo he oído hay que eliminar los estereotipos? Yo les pregunto, detengámonos un poquito. ¿Ustedes creen que podemos eliminar los estereotipos? La verdad, la verdad. O sea, ustedes van caminando por la calle, siempre pongo este ejemplo. En la Ciudad de México con un montón de gente o en Chilpancingo en el centro y vas caminando solo por la calle y miras a tu alrededor y lo primero que haces cuando estás viendo a la gente, analizándola, ¿qué es lo que hacemos? Observar, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde estoy? ¿Cómo es el lugar donde estoy? Si está pavimentado, no está pavimentado. La gente que camina, ¿tiene zapatos? ¿No tiene? ¿Qué tipo de ropa tiene? ¿Cómo es su color de pelo? ¿Cómo es la gente? Y yo veo vamos observando y nos vamos haciendo, ¿qué? Prefiguraciones, ideas de la gente que encontramos. Aquí mismo yo las veo y puedo decir, bueno, a ver cómo está vestida la diputada, qué tipo de zapatos trae. Eso me puede dar muchos datos, ¿no? Sin embargo, estoy generando ya un estereotipo, porque es una forma natural de los seres humanos frente a de conocer el mundo, frente a nuestra limitación, porque tenemos no somos todo, vemos, no somos omnipotentes, ¿no? No podemos comprenderlo todo, hacemos recortes de la realidad con base en estereotipos, ¿no? Que nos dicen, bueno, pues si está vestida con un traje seguramente va a ser una funcionaria, que tal vez no, pero ya ahí hay una preconcepción de acuerdo a la generalidad de cómo nos relacionamos socialmente. Entonces es imposible no operar a través de estereotipos. Es la forma en la que conocemos de manera rápida, de cómo empiezo, me voy a acercar, voy a dirigirme a tal persona de tal manera porque se ve que es un funcionario, o tiene el pelo corto, seguramente ha de ser una mujer o no,
¿no? O tiene el pelo largo, seguramente es una mujer, al revés. Si tiene el pelo corto, seguramente es un hombre. O sea, todos son estereotipos, porque no podemos de primera mano, una primera impresión, de acercarnos y ver pues, qué genitales tiene o qué cromosomas tiene. Entonces, operamos a través de estereotipos. Y perdón este ejemplo, pero hablo de genitales, con mi rama es muy común decirlo porque tendemos a asociar el género con cromosoma, genitalia, ¿no? Y ahí se rompen ya estamos en momentos donde se rompen estos estereotipos y prejuicios. Pensar que una mujer es mujer porque tiene pelo largo. Pensar que un hombre es un hombre porque se ve fuerte, porque se ve decidido. Fíjense cómo están los estereotipos. Entonces es imposible. Cuando me dicen las sentencias que tienen que eliminar los estereotipos, yo digo, pues no sé cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, acá hay un texto muy importante que les quiero recomendar, que siempre recomiendo, que es del doctor Federico Arenas, que usó mucho argentino, muy involucrado en estos temas, que nos hace la distinción entre cuándo es un estereotipo que tiene afectaciones en el ejercicio y derecho de las personas, que ahí sí nos tenemos que poner, eso es lo que es indebido, cuando un estereotipo o prejuicio tiene afectaciones en el ejercicio de los derechos de las personas. Y ahí como funcionarias y funcionarios públicos tenemos responsabilidad de conocer cuándo estoy frente a un estereotipo negativo, normativo, que elimina derechos. Entonces, en los descriptivos no todos no son negativos, digamos, intentan describir bajo una preconcepción a un grupo humano. Por ejemplo, las mujeres usan falda. Yo les pregunto, ¿o usamos o no falda? La mayoría van a decir, pues no todas, pero en general se tiende a pensar y es un estereotipo descriptivo. ¿Cuándo se convierte en un estereotipo perjudicial? Cuando se nos obliga normativamente a que esa persona o grupo social se comporte como nuestra generalización tiende a pensar. Entonces, si no tiene el pelo largo, no es una mujer. Estoy interpelando, obligando, sancionando a que se comporte como tal, y en eso en derecho también lo pueden encontrar nombrado como discriminación indirecta. Es decir, la norma está esperando que un grupo social se comporte de tal manera en caso de género, ¿no? Pues que sean madres que se dedican al hogar, que en fin. Y eso es cuando es un prejuicio, un estereotipo negativo. Entonces, ahí yo veo estos dos problemas que tienen que ver con una mala comprensión de cómo operamos y de qué es un estereotipo, cuándo es negativo, cuándo hay afectaciones a derechos, y confundir discriminación con violencia. Esto, ustedes tal vez de manera muy abstracta lo dije, ha habido recientemente, después de tener todas las descripciones de violencia, que para mí llevarlo todo al lenguaje de la violencia y enunciarlo como violencia es un error, que eso habrá que hacer algunas reformas, ajustes, parte de lo que estamos discutiendo. Cuando ven la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y cada vez se añaden más tipos y modalidades de violencia, porque sí es cierto, está pasando, vamos a ver que ya tenemos esta modalidad de violencia política en razón de género y su definición. Y después de este acrecentamiento de diversas formas de violencia y modalidades de violencia, estamos llegando a este momento de implosión que yo llamo todo puede ser violencia. Y si todo puede ser violencia, nada es violencia, porque todo lo nombramos como violencia. Si no acceder a un cargo puede generar violencia, que es lo que no niego, que hay que reconocer, pero que yo digo que metodológicamente hay que delimitar, nombrarlo como violencia es problemático, por lo que digo, porque no se transforma o no nos lleva a acción de política pública de transformación de las relaciones sociales, sino que de sanción individual, y no se transforma el orden social o la cultura, que es en realidad nuestro problema, que es la cuestión de género, la desigualdad de género. Y eso es difícil de comprender, no sé, espero haberlo logrado. Ahora, me quiero ir, para ir cerrando, y quiero ir llevándole a la cuestión de este uso político. Hemos visto últimamente que esta victoria de nombrar y enunciar formas de discriminación, de tener en las leyes distintas descripciones de modalidades y tipos de violencia, está haciendo lo contrario, o han salido denuncias que pareciera que resultan lo contrario al fin por el cual se instauró se desnaturaliza una acción y se nombra como violencia política en razón de género o como violencia
económica que no existía, también es de las nuevas formas de violencia, violencia patrimonial, y los efectos que está teniendo. Uno de esos casos es el de la violencia política en razón de género, les decía yo, y deben de estar ustedes tal vez al tanto de los medios de comunicación sobre que en la contienda política se está usando, o hay una tendencia, yo creo que es incipiente, pero muy preocupante, de hacer acusaciones en contiendas políticas de, no solamente, fíjense, de hombres, de mujeres hacia hombres, sino de mujeres hacia mujeres, y ahorita voy a problematizar rápidamente eso, por el ejercicio de la violencia política en razón de género. Que al momento, digamos, de hacer la denuncia y en el análisis que confunden estos temas que yo venía, o que generalmente no solo, pero principalmente se confunde estos dos, pueden derivar en restricciones de derechos de las propias mujeres que hemos peleado por enunciar este tipo de violencias frente a acusaciones que no voy a decir que son falsas, sino que están mal comprendidas por estas confusiones de las que yo le hablo de cuándo un acto es discriminación, cuándo es violencia y cuándo un estereotipo es un estereotipo perjudicial que limita el ejercicio de derechos. No sé si por ahí vamos bien o ya. Entonces, y no es una cuestión, digamos, de error de las juzgadoras o los juzgadores o de quien substancia una investigación, sino que justo creo que desde el ámbito jurídico no se ha hecho, y en los protocolos hincapié, y no se ha definido bien esto, aunque ya existe este libro que yo les digo que me parece muy funcional y que ha sido editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el manual de estereotipos, que es un estereotipo cuando no está en el protocolo. En el protocolo, por lo menos para juzgar con perspectiva de género, y tampoco se traduce de manera nítida en la sentencia para juzgar con perspectiva de género, la 22, que es como la metodología, ¿no? Que nos da todas las herramientas para poder decir cuándo sí hay una cuestión o que nos lleva a aplicar una metodología para evidenciar cuándo sí la violencia política es por razón de género o no, porque justo el quid del asunto en toda la situación de estos nuevos derechos y nuevas, digamos, descripciones que vulneran derechos de las mujeres, lo que siempre se nos llama a buscar, ¿qué es? Me lo comentaba por acá también la magistrada, es ¿dónde está el género? ¿No? Hay que evidenciar dónde está la motivación de género. ¿Cuándo se puede definir que una acción es por motivos de género o no? Ahí digo yo es el quid y por eso se recomiendan estas metodologías y ahí es donde falla porque creo que no se ha teorizado bien, no se ha puesto atención sobre estas distinciones, sobre los estereotipos y sobre las discriminaciones y las violencias. Pueden suceder más cosas que van a salir, por ahora quisiera mencionar solo eso. Y estamos viviendo un momento en que las contiendas políticas frente a los derechos ganados de las mujeres, paridad, ha sido desde el Congreso pasado a nivel nacional el Congreso de la Paridad. Hay mucho más mujeres ya en la toma. No digo que ya estamos iguales, pero digamos ya hay más instrumentos, hay más mujeres. Hay otras perversiones, y les voy a llamar perversiones cuando son acciones que se revierten, es decir, yo le llamo lo pervertido de la norma cuando haces una norma con un objetivo, pero resulta que el objetivo se pervierte porque funciona de manera contraria a cómo lo pensaste. Y esa es la realidad y eso es lo que nos dedicamos las sociólogas y los sociólogos, a ver esas perversiones. Y por eso hablo yo de lo crítico y revisar siempre lo que hacemos. Entonces, este tipo de denuncias que ahora surgen, que no solamente son denuncias de mujeres hacia hombres por violencia política en razón de género, tiene que ver también con recientes denuncias que hacen también mujeres frente a mujeres. Y ahí hay una cuestión que hay que discutir y que discutimos en los estudios feministas, que no quiere decir que no exista o que las mujeres seamos buenitas y no cometamos violencia política o violencia con motivaciones de género, ¿no? Y ahí es donde tenemos, les digo yo, la discusión, porque si ustedes conocen la típica descripción de qué es el género, se van a encontrar lo típico que enseñan en todos lados, digamos la primera fase, la primera etapa de quienes estudiamos género te van a decir que son los roles socialmente adjudicados a un sexo o a otro. Ya después eso no lo desaprendemos y nos aprendemos otras definiciones, pero les quiero decir que cuando uno hace esos análisis, el género
en realidad se trata de una relación de poder, de desigualdad, como yo les decía, donde las mujeres, paréntesis, las personas feminizadas o lo femenino, de manera más correcta, siempre se ha subvalorado. ¿A qué me refiero? En la historia de las mujeres, cuando las mujeres se han dedicado por su posibilidad de gestar, se les ha ubicado en el ámbito de lo privado, que no existe. Ya sabemos que no existe, pero que es un artificio social histórico para mantener a las mujeres en un ámbito de la vida que no es natural. A eso me refiero con que es un artificio social para la reproducción social del statu quo actual, que es de las múltiples desigualdades, entre ellas las de género. Cuando se nos relegaba, es decir, no se nos permitía participar en política, tampoco se nos permitía, como les decía yo, votar, no se nos permitía más que lo que era inherente a nuestra posibilidad de gestar y nuestra capacidad humana, que en estos prejuicios y estereotipos normativos, pero que también son descriptivos, no por una cuestión natural, sino social. Ojo, porque hay una diferencia entre lo natural y lo social, que luego se confunde. Nos relegaban al cuidado de los niños, de las niñas, fuera de lo que conocemos como el Estado, el debate público, el ejercicio del poder público también, y de esa manera se mantiene un orden de las cosas, que es que las mujeres somos las reproductoras y el hombre son los proveedores, los que están en el debate, en el ámbito público, y ahí vienen los estereotipos y los prejuicios. Entonces, pero siempre, fíjense, está en esta definición lo femenino, la mujer subordinada a esa naturaleza, que no es, ya vimos que no es tal, sino que es un artificio social para mantener, digamos, un orden de las relaciones sociales, que es la mujer reproductora, el hombre proveedor, pero siempre está lo femenino, es decir, generalmente lo femenino está adjudicado a las mujeres, ¿ven? No a los hombres. Y esa es la posición de inferioridad, la ocupan las mujeres, lo femenino, no al revés. Entonces, cuando nosotras teorizamos y hacemos una descripción, ¿no?, donde decimos que hay violencia política en razón de género, lo primero que tendríamos que estar viendo y tendríamos que considerar es un análisis de las relaciones de poder contextual. ¿Quién denuncia es mujer o es hombre? ¿Qué posición en la jerarquía social tiene? Para mí, primera fase es, si es mujer contra otra mujer, ahí la relación de desigualdad no es tal. Tendría que haber otras relaciones de poder. ¿Qué clase social? ¿Qué orientación sexual? ¿Qué cargo tiene? ¿Es una ciudadana o es una persona con poder, investida de poder público? Porque ahí operan otras reglas. Entonces es un análisis de las desigualdades de poder. Fíjense, no solamente el género aislado por el hecho de ser mujer, sino qué tipo de mujer está denunciando, quién está haciendo, qué tipo de mujer es la víctima y a quién se está denunciando, qué tipo de mujer o de hombre es la perpetradora o a quien se le acusa de tal conducta. Eso es complejo. Y eso no está sucediendo. Pareciera que solamente estamos haciendo un análisis aislado, como han venido describiendo los instrumentos jurídicos de la desigualdad de géneros por el hecho de ser mujer, punto. Como si las mujeres no fueran diversas en las relaciones de poder al interior de su clase social que ser mujeres. Por ejemplo, mujeres indígenas, mujeres heterosexuales, mujeres pobres. Lo mismo con la clase social hombres. Y ese es el análisis que nos está costando mucho. Entonces, pareciera que cuando una persona denuncia violencia política, ya nos enfrentamos a un primer problema, ¿no? ¿Qué tipo de violencia? Segundo, se está discutiendo, ¿puede ejercerla una mujer frente a una mujer? Con un concepto con el que hemos peleado los feminismos y que está resultando lo contrario, porque ahora ahí, digamos, no hay una desigualdad en el motivo de género, porque si dos son mujeres, ¿dónde está la jerarquía? Habrá que ver si la jerarquía está en la clase social, en la orientación sexual, tal vez. Y parece que no se están haciendo esos análisis. Y lo digo porque hay dos casos ahora muy conocidos, y hay casos también que están sucediendo también en cuestiones de acusaciones por feminicidio, donde tenemos a mujeres encarceladas por feminicidio, que no digo que no suceda, pero no es el problema social y no es el fin
por el cual, ¿no? Son casos, excepciones, no es el problema social por el cual se crea una norma para transformar esa realidad, ¿no? Siempre va a haber excepciones. Entonces, ahí tendría que haber otro tipo de análisis. Y ahora nos estamos enfrentando en varias de nuestras victorias, regresando al inicio, de los efectos perversos que la práctica cotidiana, en las relaciones de poder que han sido ignoradas, que no se reducen solamente a las de género, se nos escapan de las manos en el análisis. Y yo les decía, ya para ir cerrando, hay dos casos que a mí me llaman la atención, que estamos analizando, pero ha habido muchos donde se confunden los estereotipos, no hay un análisis claro, certero sobre qué es un estereotipo cuando es en detrimento de los derechos de una persona y está resultando en violaciones a otros derechos. El caso más común ahora es el de se hizo famoso por dato protegido, que se tuvo que pedir disculpas, ¿no? Por una serie de tiempo. Bueno, hay muchísimos más. Yo me imagino que acá ustedes más bien me podrían dar el material de análisis de todos los casos que hay sobre no solamente denuncias de mujeres contra mujeres, sino si hay confusión en estereotipos. ¿Cuándo puedo hacer referencia a una actividad generalizada que sí socialmente es propia de las mujeres y eso se convierte en un estereotipo y por tanto es violencia política en razón de género, que es lo que nos está costando trabajo distinguir? Hasta ahorita creo que eso no es tan claro en los manuales, creo que tenemos los elementos para hacerlo y me parece que no tener claridad en estos puntos lo que está haciendo es llevarnos a prejuicios en otros derechos que sí tenemos, que es por ejemplo el que se ha estado debatiendo en el de dato protegido, que es hasta dónde podemos tener libertad de expresión o no para para describir una realidad, y ahí la confusión entre los estereotipos normativos y los descriptivos. Esta diferencia entre estos estereotipos es compleja, me hubiese gustado más abordarla porque da como para un curso de qué es eso y cuál sería la teoría de los estereotipos y cómo tenemos que aterrizarla, junto con el otro elemento que yo les decía, hasta dónde una conducta es discriminación y violencia, o violencia, no porque no estén vinculados, sino porque tenemos que hacer esta distinción y, digamos, eso nos está llevando a límites a la libertad de expresión, a confundir, pareciera como si tendría el mismo derecho de ser, o la censura previa, que también se ha cuestionado, ¿no? Tendría el mismo derecho o las mismas implicaciones que opine sobre una cuestión propia de las mujeres, un funcionario con una investidura, que una ciudadana o un ciudadano. Y fíjense, ahí está el análisis de poder que no se da, porque no es lo mismo que opine un funcionario, una funcionaria con cierta investidura, o en el ámbito del debate parlamentario, que tampoco los efectos son los mismos que una ciudadana que no tiene poder. Tal vez aquí me debí de haber metido más en esto último en lo que aterricé, pero para mí era muy importante que entendiéramos la primer parte, ¿no? De desde dónde hablaba, que es mucho más teórica, porque creo que ya nos puede dar visos de algo que está sucediendo en el ámbito político, en el ámbito de la opinión, en el ámbito jurídico, de el vaciar de contenido categorías, y esos prejuicios nos pueden llevar a violaciones de otros derechos, no solamente de las mujeres también, que es lo que a mí me importa en realidad, que es a lo que me dedico, sino de toda la ciudadanía y la población, y a limitar el debate político de altura y de nivel, y a limitarnos ahora, ¿no?, a no decir o hacer descripciones de la realidad que se tiene que decir, porque se puede confundir muchas veces cuando decimos que alguien, por ejemplo, tiene ciertas prácticas de corrupción con violencia política. He visto esos extremos en razón de género y creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado y espero que nos acerquemos mucho más a estos textos, protocolos que sí hay, que no están tan definidos y que no se han incluido en los protocolos para juzgar con perspectiva de género de manera, digamos, muy profunda, pero que hay que consultar. Y creo que por ahí la dejo, porque si no me podría quedar acá otro rato y ya es suficiente. Les agradezco mucho su atenta escucha. Agradecemos la ponencia de la doctora Lucía Núñez Rebolledo. A continuación vamos a pasar a una serie de preguntas, respuestas y comentarios que tenga el público.
Sí, buenos días a todos. Aprovecho el foro para compartir una inquietud que la verdad su disertación ha sido para mí enriquecedora, dado que como operador jurídico nos ha dado luz o me ha dado luz para poder plasmar, ¿no?, en las proyecciones que yo hago respecto a estos temas, pero tengo ahí dos cuestiones. La primera es, nosotros como operador jurídico nosotros nos circunscribimos a la taxatividad, tratándose de violencia política en razón de género, a lo que la ley marca como cuáles son los elementos que integran la conducta del tipo. Hablaba usted de que hay unas categorías para poder entender violaciones por motivos de género, que tenemos que ver esas subcategorías, yo sí las podría determinar, pero que no están contempladas dentro del tipo penal, bueno, en este caso dentro del tipo de la conducta infractora. Si nosotros las llevamos o las analizamos, o las podemos analizar, pero no las podemos sancionar porque no están tipificadas, valga la redundancia, estaríamos nosotros ya violentando precisamente ese derecho a la contraparte. Pero me voy a la pregunta objetiva que a mí me llama la atención. Traspolo el concepto de prevaricación que se ha estado ejecutando a aquellas entes o a aquellas mujeres que están empoderadas ya, pero lo traspolo también a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué está pasando precisamente en ese ejemplo que usted nos ponía? ¿No acaso hay una prevaricación ahí en ese tipo de violencia? Y no me refiero específicamente a como funcionaria pública, sino como ciudadana. ¿No hay una prevaricación ahí? ¿Es cuánto? ¿Otra intervención? ¿No? Ok, permítame. Muy buenos días. Muchas veces en lo que hablamos de los marcos legales y la falta de la cultura de la legalidad y la perspectiva de género que para la ley de acceso es fundamental, yo creo que sí se va avanzando como se tiene que avanzar, como usted lo comenta, en lentitud, pero esta falta de interpretación, como lo decía el compañero, esa taxonomía y que a veces dicen las mujeres conocemos ahora, las que conocemos el empoderamiento y sabemos nuestros derechos, a dónde llegan y lo que tenemos que hacer y que trabajamos constantemente en esa defensoría, yo creo que nos hacen una diferencia. Entonces, usted lo comentaba, no es lo mismo la Ciudad de México como Chilpancingo, pero si nos vamos a la zona de la montaña y las costas, nos hace falta de la cultura de la legalidad y la información que se tiene que dar correctamente para que se haga el avance real de estas violencias. Las violencias, usted lo comentaba, en cualquier momento hay violencia, inclusive si yo la veo de mala forma, estoy violentando su persona. El invisibilizarla es una violencia. El que reconozcamos la violencia como viene siendo y realmente apliquemos esa cultura, porque es una cultura. Nos enseñaron a que las mujeres tenemos que servir por el simple hecho de ser mujer y los hombres están acostumbrados a esa forma que nosotras tenemos que estar haciendo el homenaje perfecto porque es el rey. Todo este tipo de violencia política y se aúna más cuando los partidos políticos no tienen los cuadros firmes de las mujeres que tienen que tener para que realmente no se ataque lo que se tiene que hacer. El empoderamiento y la aplicación de la ley de acceso, como lo marcan los tratados internacionales y nos dice, yo vuelvo a referir, la falta de la cultura de la legalidad que tenemos en los marcos normativos, los tratados internacionales y más mecanismos, el desconocimiento también es violencia. Me quedo con eso, gracias. ¿Otra intervención? Ahí tiene un micrófono. Yo les digo en lo que se animan. Bien, primero, ¿me puede recordar su nombre, por favor? La primera. Yuri. Yuri, bueno, a ver si comprendí bien la pregunta que me plantea. Pues bueno, por supuesto que hay
si ya hay un juicio con antelación, analizar un caso, ya hay una idea sobre cómo se va a resolver sin hacer un análisis, pues sí hay, digamos, una cuestión, como usted lo refiere, de prevaricación. Sin embargo, creo que usted sabe muy bien que a un juez no se le puede sancionar por por la determinación de sus sentencias, pero tienen un alto nivel de exigencia, porque precisamente lo que evidencia, si hay evidencia de una prevaricación, es porque una sentencia puede ser analizada a partir de la argumentación que da. Si la argumentación es consistente, sólida, y por eso, digamos, si está en el marco de los derechos, pues yo creo que eso es un elemento muy importante para poder determinar si hay una cuestión de prevaricación. Pareciera que es fácil definirlo y no, pasa mucho como en la investigación social. A veces uno va con una hipótesis y lo único que vas a buscar es a confirmar la hipótesis, y se confunden muchas alumnas y alumnos con eso, ¿no? Cuando dicen, es que mi hipótesis no se confirma, estoy mal, yo les digo, no, estás bien, lo que estás más que tienes un sesgo de confirmación, es un poco lo que les pasa a los jueces y juezas, y ellos están peor porque se meten en un asunto de cuando no analizan, pues son dos cosas distintas, es porque ya hay una prevaricación, pero cuando ya tienen una idea, porque sus estereotipos y prejuicios están permeando la idea de lo que debe ser justo o no, pues lo que se evalúa por los jueces de alzada, que se revisan, ¿no? Siempre hay una instancia que revisa, es justamente qué tan sostenida es esa argumentación, si es racional, si tiene validez, si es legítima, si le da sustento a esos argumentos. No es sencillo, pero yo creo que yo sí he visto casos, no a nivel local, pero he visto casos, por ejemplo, de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que están muy bien sustentados cuando revisan, ¿no? Que han generado mucha doctrina, que han dado mucha importancia a la argumentación. Pues sí, pero todo puede tener digamos, un sentido, como yo decía, doloso, ¿no? De no hacer justicia, pero ya estamos ahí frente a un delito, ¿no? Entonces ahí tendría que ser. Creo que así interpreté su pregunta, pero también hizo otro comentario que me parece importante, que es la cuestión de que no estamos obligados de los conceptos y principios de los que yo hablaba, que cuando en un tipo penal pues no está descrito. Fíjese que yo le quiero decir que en materia de derechos humanos sí podemos ampliar el tipo, incluso podemos aplicar un tipo penal. Y eso fue a raíz de la reforma de 2011 y es lo que enseñamos con el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Si esa norma, ¿no? Incluso constitucional, y también ahí hubo un debate en la Corte, también hubo un debate sobre qué prevalecía más, ¿no? Si la Constitución o los tratados internacionales, cuando se transforma el artículo primero y se habla del bloque de constitucionalidad y ya no de la pirámide, ¿no? Como generalmente lo hacíamos, pues hubo un expediente que no me acuerdo cuál era el número, pero era varios, ¿no? Que al final pues fue muy cuestionado, el 900, ¿cuál? Perdón. Ahorita les doy el nombre, ¿no? El caso Rosendo Radilla, además de acá de Guerrero, ¿no? Sobre si iba a prevalecer más, ¿no? Digamos, lo que nos dicen los tratados o lo que nos dice la Constitución, ¿no? Y en materia, cuando se trata de derechos de las mujeres, en ese protocolo, si el tipo no es, digamos, incluso va en contra de los derechos de las mujeres, el juzgador y la juzgadora por control de constitucionalidad, ¿no? Y con el bloque, digamos, porque la Constitución, la norma suprema ya no se limita solamente a la Constitución, sino a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tendría incluso que dar la argumentación, como yo les decía, que dé legitimidad y racionalidad, coherencia, para desaplicar ese tipo penal. Y eso se hace y ha funcionado en varios casos. Y nos ha costado mucho que las juezas y los jueces lo comprendan, los ministerios públicos. El caso claro es, por ejemplo, en lo que pasaba con aborto, con el tipo penal de aborto, ¿no? Que muchos congresos ya lo seguían, muchos congresos no lo habían reformado, las fiscalías lo seguían investigando y después de que se despenalizó por la sentencia de la Corte, tenían que llegar al juez para que el juez
pues les dijera esto no tiene materia, porque ya esto no aplica, ¿no? Pero eso, fíjense, pues es la dificultad de los grandes aparatos, las grandes burocracias y de la falta de conocimiento y muchas veces también de voluntad y de no querer cambiar las cosas, porque tiene que ver con la ideología, con la cultura, con la costumbre con la que estamos enfrentándonos, que no es poca cosa, que es la cultura patriarcal donde estamos todas y todos. Y eso no es sencillo. Entonces, por ahí yo no sé si eso era a lo que se refería, de que no, me decía, no podemos no ir más allá de lo que nos dice el tipo penal, pero no, en materia de derechos humanos, eso ya cambió. Cuando una norma es discriminadora, cuando una norma es criminalizante, se tiene que desaplicar a través del control de constitucionalidad. Y eso están obligados todas las juezas y todos los jueces en materia de derechos humanos. Sí. 912, sí, que ahí, bueno, tenemos los debates, ¿no? sobre este tema, como tenemos los debates con la prisión preventiva oficiosa, que se supone que bajo el control de constitucionalidad no debería existir, no se debería aplicar, pero bueno, son estos conflictos jurídicos que tenemos, no sé, y que tienen vínculo con la política, o sea, lo jurídico, lo político y lo moral tienen vínculo, aunque nos hayan dicho muchas veces lo contrario. Había otra pregunta por acá que nos hablaba de la taxatividad, la compañera, ¿verdad? Más bien que yo lo sentí como un comentario, que la cuestión de la cultura de la legalidad. Y bueno, también ahí yo creo que, abonando a su comentario, yo estoy de acuerdo, creo que nos hace falta comprender y conocer una serie pues de normas, de leyes, de obligaciones que tenemos y que pasamos por alto, pero también yo insisto que tiene que ver con pues una falta también de querer transformar las cosas. Sí nos enfrentamos a eso porque, insisto, no es sencillo de repente venir de una impronta donde hay privilegios y renunciar a esos privilegios. Yo sé que ahora hay muchas mujeres que a ustedes le he oído que se refieren al empoderamiento de las mujeres. A mí, la verdad, hablar de empoderamiento no me gusta porque se remite como a concebir a la mujer que ya tiene un cargo, un poder político, un poder público. Y yo creo que eso ha ayudado. Ayuda mucho que podamos tomar decisiones en el ámbito político, público, pero no lo es todo, porque tendemos a replicar patrones de discriminación sexista, racista y clasista, siendo mujeres. Entonces, no es suficiente el empoderamiento, es un paso, es un paso en el largo camino que nos falta, porque cuando yo me pueda sentir tranquila es cuando realmente tengamos conciencia y seamos críticas todo el tiempo de lo que hacemos, porque las desigualdades, las injusticias, las discriminaciones, venimos de lo que no se notaba. Las hacemos y no nos damos cuenta hasta que la otra, el otro semejante nos dice, oye, me estás haciendo daño, lo que hiciste no fue correcto. No hay comunicación, y cuando nos los comunican y podemos aceptar y ser empáticas y ver que fuimos injustas y no nos dimos cuenta, ahí ya es un gran paso. Y hay veces que, sabiéndolo, no queremos renunciar a nuestros privilegios, siendo mujer, ahora mujeres con poder o con cargos públicos, y bueno, los hombres pues no solo a veces no lo ven, sino tampoco quieren renunciar a esos privilegios, porque es difícil, ¿no? Renunciar a los privilegios en una sociedad desigual. Y también por eso la apuesta política es reducir la desigualdad, acabar, transformar la sociedad, no solo reducirla, transformar las relaciones sociales que colocan a determinadas personas por debajo de otras. Y ojalá que podamos ir hacia allá con estas reflexiones. ¿Otra participación? ¿Cómo? Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Magdalena Romero del CCA, Sistema Estatal Anticorrupción. Hace un momento usted comentaba que en qué tiempo, o sea, que si creíamos que en poco tiempo podíamos quitar estereotipos, quitar algunas formas. En una ocasión, en un diplomado, Rita Segato, que es una teórica feminista a nivel mundial, internacional, decía que todavía México, se le preguntó puntualmente porque éramos mujeres de un diplomado que hizo la UAGRO, y decía que
estábamos a muchos, porque esto una funcionaria, yo en algún momento de mi vida estuve en la función pública y coordiné las unidades de género de la Administración Pública del Estado. Entonces, una funcionaria de alto nivel me dijo, Magda, ya párale, o sea, ya no trabajes en esto de, o sea, ya la igualdad ya pasa a otra cosa. Y yo decía, no, o sea, a lo mejor yo estoy mal. Y alguien preguntó y me dio la respuesta. Dijo, estamos a más de 50 años de lograr una igualdad. Por lo tanto, se tiene que seguir trabajando. Y aquí me gustaría, no soy la ponente, pero sí comentarle a todos los compañeros hombres que están con nosotras, porque ¿quién no hemos sido cuestionadas en algún momento de nuestra vida, de decir, ay, pero es que ustedes todo el tiempo es violencia contra ustedes, que si las volteamos a ver, que si les decimos una bonita palabra, pero yo ahorita que la veo con toda la expertez que usted está mostrando y que felicito a quienes la trajeron, digo, todavía nos falta mucho trabajo, porque ¿qué necesidad tendríamos de hacer este tipo de ponencias? ¿Qué necesidad tendríamos de tener a mujeres como usted para estar volviendo a explicar y a reexplicar cuáles son las violencias? ¿Qué nos falta? Pues sí, señores, compañeros, aliados, unos nacieron en privilegios y otras estamos abriéndonos camino, y muchas veces muy dolorosos, y más cuando no hay esa sororidad que también necesitamos entre nosotras. Yo la felicito, agradezco a la vida, al universo que sea guerrerense, de orígenes guerrerenses, y pues muchas felicidades a quienes tuvieron hoy el lujo de escuchar a una mujer como ella. Muchas gracias. Preguntamos si hay alguna otra participación. Si no es así, le brindamos de nueva cuenta un fuerte aplauso, por favor, a la doctora Lucía Núñez Rebolledo. Le invitamos a la doctora que permanezca. Vamos a pedir que pasen la doctora Almadelia Eugenio Alcaraz, por favor. También que nos acompaña al frente la diputada Diana Bernabé Vega. Por supuesto, el doctor Jehová Méndez Olea. Y también les pedimos que pasen al diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, a la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, a la doctora Dulce Merari Villalobos Latempa, consejera del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, y a la consejera electoral Alejandra Sandoval Catalán. Vamos a proceder a la entrega de reconocimiento a nuestra ponente por parte del diputado integrante de esta 64ª legislatura, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón. Pues muchas gracias, una distinción entregar este reconocimiento. El Congreso del Estado de Guerrero, a través del Comité y el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Lucía Núñez Rebolledo por su destacada participación como ponente con la conferencia Violencia Política en Razón de Género, los riesgos y perjuicios de sus usos políticos en detrimento de los derechos de las mujeres, impartido en el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Enhorabuena y nuestro reconocimiento, doctora, y que no sea la última vez que nos visitas. Bienvenida en Guerrero. Un merecido reconocimiento para la doctora Lucía Núñez Rebolledo. Y también
Se le entregará un obsequio por parte de la doctora Dulce Merari Villalobos Tlatempa, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y también de la consejera electoral Alejandra Sandoval Catalán. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Es un lujo, doctora, escucharla. Sin duda, los estudios feministas han aportado a la vida libre de las mujeres en este país. Y yo me quedo con esta reflexión a la que nos invitó el día de hoy a revisar qué contexto estamos analizando cuando estamos sustanciando, cuando recibimos una queja, aunque no sea oficial, digamos. También la mirada hacia las relaciones de poder, desde dónde estamos desde dónde se está emitiendo esta acción, y sobre todo identificar cuál es el impacto diferenciado entre los distintos contextos precisamente que desafortunadamente generan violencia política en contra de las mujeres, para precisamente atender y bueno, en el ámbito de competencia de cada institución o de cada autoridad, llegar a este tan anhelado de erradicación de la violencia. Sin embargo, bueno, pues estamos atentas a lo que desde los estudios feministas continúen analizando, porque eso será de mucha utilidad, como lo ha sido, bueno, más bien como la base que ha sido para la impartición de justicia. Y bueno, pues agradecerle a la magistrada presidenta por el honor de entregar este detalle, que pues es una artesanía guerrerense. Usted tiene sus raíces guerrerenses, así que pues… Y el café, sí, el café. Y bienvenida siempre. Y bien, vamos a cederle a continuación. ¿También falta otro reconocimiento? Gracias por acompañarnos, doctora Lucía Núñez Rebolledo. A continuación vamos a ceder el uso de la voz a la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez para que nos brinde unas palabras y la clausura formal de esta firma de convenio y conferencia. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer, por supuesto, el recibimiento que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero le dio a la coordinación con el Congreso del Estado, con el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, y por supuesto el recibimiento a la doctora Lucía. Siempre esos espacios se agradecen, se reconocen, porque nos invita a seguir reflexionando, también nos invita a llevarnos tareas sobre lo que falta, y cada quien desde el espacio en el que estemos, pues poder deliberar, reflexionar y por supuesto accionar sobre estos pendientes que tenemos en materia de mujeres, y como objetivo erradicar la violencia contra las mujeres. Agradecerle a la presidenta del tribunal, muchísimas gracias. Siempre, pues desde el primer minuto que asumió esta presidencia, ha estado muy abierta a poder recibir ponencias, reflexiones, capacitaciones y por supuesto al final del día coordinarnos con el Poder Legislativo, que eso es muy importante. Reconocer también al Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, cuya dirección tiene el doctor Jehová Méndez y cuya presidenta es la diputada Diana, que nos hayan invitado a reflexionar en estos espacios y seguir caminando pues en esa coordinación. Bienvenida siempre, doctora Lucía a Guerrero, fue una extraordinaria ponencia a todos y todas. Me atrevería a decirle, agradecemos esa formación primero, el que haya asumido como mujer guerrerense el formarse y esa formación ponerla, por supuesto, a disposición del Estado de Guerrero, pero sobre todo a disposición de seguir trabajando para erradicar la brecha en contra de las mujeres de todo tipo, guerrerenses y por supuesto de todo el país. Y siendo las, si me permiten el horario, y siendo las 13:11 del día 12 de septiembre del 2025, damos por clausurado este convenio entre el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Enhorabuena, muchísimas gracias.